Ya. Buenos días, alumnas. Hoy vamos a ver el tema de cuadriláteros. Este es parte de la competencia 3 de geometría y vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros. Sabemos que los cuadriláteros es un polígono de 4 lados y se clasifican en paralelogramos y en trapecios. Vamos a empezar acá, empezar con los paralelogramos, ¿no? El paralelogramo es el cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y estos son el romboide, es un paralelogramo. Estamos viendo acá el dibujo de paralelogramo llamado romboide. El romboide es el paralelogramo cuyos lados consecutivos, estos son los lados consecutivos del romboide, AB y BC. Son dos lados consecutivos. También puede ser CD y AD. Son dos lados consecutivos. Me dicen que los lados consecutivos y los ángulos consecutivos no son congruentes, es decir, no son iguales. A ver, los ángulos serían alfa, beta, acá otra vez alfa, beta. Me dicen que los ángulos consecutivos, o sea, alfa y beta, no son congruentes, no son iguales. Es decir, este puede medir 70 grados y este puede medir 60 grados, ¿no? Entonces no son iguales, no tienen la misma medida. Lo mismo ocurre con los que están arriba. El ángulo alfa, el ángulo beta, tienen diferente medida, ¿no? Puede ser pues 55 grados, puede ser 28 grados. Y esto es lo que nos hablan sobre el romboide. La parte de los lados también dice que los lados consecutivos no son iguales, no son congruentes. Puede ser, por ejemplo, AD mide 30 centímetros y CD mide 20 centímetros. No son iguales y a la vista resalta que este lado C y D es más pequeño que es lado AD. Bien, continuamos con otro paralelogramo llamado rectángulo. Ya saben que los paralelogramos vienen a ser figuras que tienen 4 lados, ¿ok? Un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Este paralelogramo lo conocen la mayoría, ustedes lo han visto en quinto y en sexto de primaria. Tiene un ancho y tiene un largo, ¿ok? Este es un ancho y este es un largo. A ver, ¿qué nos dice sobre el rectángulo? Nos dice que es un paralelogramo, ya sabemos que es un paralelogramo, cuyos lados consecutivos no son congruentes, ¿no? Y lo que vamos a ver. Este lado de acá, el ancho, FE, es más pequeño, por decirle, mide 20 centímetros. Y el otro lado consecutivo que sigue, FG, es el lado más largo y mide 30 centímetros. No son iguales, tienen distinta medida. Además nos dicen que sus 4 ángulos son rectos. Además nos dice que sus 4 ángulos son rectos. Si ustedes observan, en las esquinas F, G, H y E hay como un cuadrito. Esto indica que este ángulo es recto de 90 grados. Esto indica que este ángulo es recto de 90 grados. El ángulo H y el ángulo E miden respectivamente 90 grados, ¿no? Bien, el rectángulo decíamos
que aparte de que tiene sus 4 ángulos rectos de 90 grados cada uno, es equiángulo, ¿ok? Equiángulo quiere decir que sus 4 ángulos son iguales, tienen la misma medida, ¿ok? Pero dice también que no es equilátero. Equilátero quiere decir que tiene sus lados iguales, sus 4 lados los tiene iguales. Y el rectángulo, como ustedes lo ven, no tiene los 4 lados iguales. Este lado FE, que mide 20 centímetros, es menor en medida que el lado FG, que está marcado con 2 rayitas acá, que es más largo, y el lado, por supuesto, es que medirá pues 35 centímetros. Entonces, aquí mide 35 centímetros este lado, y este lado mide 20 centímetros. Son distintas medidas, ¿no? Por eso se le dice que no es equilátero. Pasemos a ver ahora lo que es un rombo. El rombo es el paralelogramo cuyos 4 lados son congruentes, ¿ok? Pasemos a ver a lo que es la figura del rombo. Esta es la figura del rombo, ¿ok? Y observan ustedes que en cada lado, el lado AB, por ejemplo, tiene una marquita que indica que mide, por decir, 10 centímetros. El lado BC tiene una marquita que nos indica también que tiene la misma medida, 10 centímetros. El lado CD es el tercer lado que nos indica que mide 10 centímetros por esta rayita de acá o marca. Y el lado AD también mide 10 centímetros, ¿no? Y estos serían sus cuatro lados iguales. Nos dicen también que sus ángulos consecutivos, los ángulos consecutivos nos dicen que no son congruentes, ¿ok? A ver, este es el ángulo alfa y el ángulo beta. No son congruentes, quiere decir que no tienen la misma medida. Acá está, este es alfa, que medirá pues 70 grados, y este es beta, que medirá 50 grados. Son distintas medidas. Por eso se le dice que no es equiángulo, ¿ok? Por esa razón. Bien, continuamos con el cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo de 4 lados, ya dijimos, cuyos 4 lados son congruentes. Vamos a ver lo siguiente. El cuadrado mide NO, mide 12 centímetros, y OP mide también 12 centímetros, MP es el tercer lado y mide 12 centímetros. Y el cuarto lado es NM, que también mide 12 centímetros. Y observamos que cada uno de los lados tiene una marca que indica la misma, que indica que tiene la misma medida. Por eso se le dice que el cuadrado se caracteriza por tener sus 4 lados congruentes, iguales. Y también dice que sus 4 ángulos también. A ver, si ustedes observan, en los ángulos, acá está el ángulo aquí, el ángulo vamos a decir N, el ángulo O, el ángulo P y el ángulo M. Cada uno tiene la forma de un cuadradito que nos indica que la medida es de 90 grados. O entonces medirá 90 grados, P medirá 90 grados, M medirá 90 grados. Y bien, además nos dice que sus 4 ángulos también lo son. Bien, ya lo hemos dicho. Es decir, dice que el cuadrado se llamará equilátero porque tiene sus 4 lados iguales. 1, 2, 3, 4 lados iguales. Y también es equilátero, y también es equiángulo porque sus 4 ángulos son iguales de 90 grados.